Ya tenemos con nosotros a nuestro analista político desde Buenos Aires. Le damos la bienvenida una vez más a Alenguer Hachik Dergugasyan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hachik, estamos ya en el mes de septiembre, un mes, por supuesto, atravesado en materia de aniversario, si se quiere, por muchas fechas importantes de relevancia, como bien se sabe, el aniversario de la independencia de Artsaj, de la reindependencia de Armenia, y asimismo en pocos días del comienzo de la guerra del año pasado. Pero esto no es todo ni en lo que queremos centralizarnos en esta conversación, sino que justamente también en este periodo del año ya pasó un mes de la octava sesión de la Asamblea Nacional, después de lo que fueron las elecciones del 20 de junio. Se han elegido ya las autoridades, las comisiones, se completó el gabinete. ¿Qué se puede decir sobre esto, sobre este establecimiento y el proceso político que se está llevando adelante? Es cierto que la atención estaba centrada sobre lo que estaba pasando en la sesión Ujú. y nos olvidamos un poco de fechas bien importantes, ¿no? Desde el Tratado de Sèvres en adelante. Ujú. Eh, pero bueno, enfocando un poco lo que pasó en la Asamblea Nacional, uno puede decir que con digamos, la elección de las autoridades, la formación de las comisiones y luego la formación del gabinete, en su conjunto, de alguna forma, la política entró en una estabilidad institucional. Pero eso no debe engañarnos porque da la forma de la política. En el fondo, creo que estamos siguiendo la misma crisis política. La misma crisis política que empezó inmediatamente después de la guerra por esa insistencia de Pashinyan de no presentar su renuncia después de la derrota desastrosa, Mm. insistir, seguir y ni siquiera formar una comisión de verdad, una comisión que investigue qué es lo que pasó en la ¿Qué, guerra, por qué se perdió la guerra. ¿Qué Y factores lo que delatan hoy vimos, esta crisis política, la continuación de esta crisis? después de la guerra hubo de parte del gobierno un esfuerzo de normalizar, entre comillas, la derrota. Claro. Y lo que ahora están haciendo es legitimar esta derrota. Ese es el tema. En otras palabras, poner mucha presión sobre la oposición, en realidad desviar la atención de los temas importantes. Y, por ejemplo, Artsaj, cuando la oposición propuso crear una comisión por los asuntos de Artsaj, se negaron, no se creó, porque tienen mayoría absoluta. Y todo la escenografía de batallas campales que vimos la, en el mes pasado es una forma de desviar la atención, es una forma de mantener ocupada la oposición, hacer como si el diálogo sigue en la Asamblea Nacional, mientras tanto el destino del país, el destino, el futuro de Armenia se está cocinando en otra parte. No hay transparencia en este sentido. Y hay que insistir una vez más, si se estabilizó institucionalmente el proceso político en Armenia, todo esto porque la oposición, sabiendo que iba a ser una oposición minoritaria, sabiendo que no iba a tener los votos ni forma de contrarrestar 71 votos que cada vez que viene algo del gobierno van a votar a favor, aceptó los mandatos. O sea, podrían los representantes de los dos bloques parlamentarios de la oposición no aceptar los mandatos y seguir la lucha fuera de la Asamblea Nacional. Pero no lo hicieron, no lo hicieron, están en el Parlamento y en el Parlamento lo que demostró este mes que no va a avanzar nada que no fuera del agrado o de la propuesta del gobierno. No hay diálogo, no hay control en el Parlamento.
Por lo tanto, para mí la crisis política sigue por los canales institucionales. Hay que ver cómo va a seguir la situación social, económica en el país y qué va a pasar en las calles los próximos meses. Y ya están entrando otoño, Mm. invierno, ya va a ser el primer aniversario de la guerra, o sea, son meses duros que vienen de ahora en adelante. Teniendo en cuenta esto que mencionás, ¿cuáles te parece que son o que deberían ser para el gobierno los mayores desafíos políticos, tanto a nivel interno como externo? En primer lugar, desde el gobierno tiene que haber una voluntad de hacer un gran consenso en torno de lo que es el futuro de Armenia. Sí. No es suficiente usar el eslogan Abakaga, hay futuro, y seguir adelante cuando no hay un consenso en torno de qué es lo que va a pasar en las fronteras de Armenia y el futuro de Artsaj. En eso no hay diálogo. En Claro. eso no hay diálogo porque fundamentalmente probablemente porque Pashinyan, como se sospecha, como la oposición argumenta, ya firmó eh, documentos cuyo contenido no lo sabemos. Entonces, internamente tiene que haber un consenso por temas, por todo lo que es la agenda interna, y ahí la cuestión social y económica va a ser primordial en los próximos meses, pero fundamentalmente también la seguridad nacional, que es lo que está pasando en la frontera. Y en la agenda, digamos, de la política exterior, bueno, la supervivencia, y digo la palabra, de Armenia como país, como un Estado independiente en las relaciones internacionales, todo esto está en juego hoy en día. Es muy Y ahí fuerte hay eso. menos predisposición de parte del gobierno de sentarse a hablar con la oposición. Es una suerte de imposición de agenda que se viene del gobierno sin un esfuerzo paralelo de por lo menos escuchar las críticas en forma positiva. Y no es suficiente, digamos, mandar mensajes de que queremos dialogar, queremos sentarnos en la mesa a hablar, y cuando no hay un gesto en este sentido. Sí, queda en la palabra, pero no se puede ver en acciones concretas. Si nos vamos, Hachik, un poquito a Artsaj, se llevó a cabo en Stepanakert el acto por la declaración de la independencia por los 30 años y sabemos que Pashinyan, entre otras de estas tantas actitudes, no estuvo presente. Sí, Es no, la no primera estuvo vez que no hay presente. autoridades de Armenia. Es cierto, no estuvo presente, y miren la gran contradicción entre un Pashinyan que en vísperas de las elecciones en Artsaj fue y dijo Artsaj es Armenia y Mm, punto, y ahora Pashinyan que habla en las redes sociales, manda mensajes, tiene discursos públicos con respecto al derecho de autodeterminación de Artsaj, pero no sabemos qué es lo que piensa en torno claro. de Artsaj. El discurso de la política exterior del gobierno es un discurso que gira en torno de la palabra paz, paz regional. Evidentemente, es la palabra que es aceptada, ¿no?, internacionalmente. Sí. Ahora bien, ¿qué significa esto? No lo sabemos. Fundamentalmente no sabemos cuál es la visión del gobierno con respecto al futuro de Artsaj. Ni siquiera tenemos hoy en día la extensión territorial que fue Nagorno-Karabaj en su momento. ¿Qué va a pasar con todo esto? No lo sabemos. Este es el mayor desafío, evidentemente. A esta cuestión de Artsaj está íntimamente Mm. vinculada la cuestión de las fronteras y de la seguridad nacional armenia. Y una vez más, no sabemos qué significa demarcación de las fronteras, con qué, digamos, cuál es la idea del gobierno, ceder enclaves a Azerbaiyán, y dónde termina esto. Todo ¿Qué es una seguridad no incertidumbre. van a seguir?
¿Puede ser esta incertidumbre, esta inestabilidad que se presenta en diversos puntos, algún tipo de estrategia de gobierno? La única estrategia que tuvo, no sé si llamarlo estrategia, ¿no? Porque Sí, estrategia es para el frente externo y un líder derrotado, un líder que no genera respeto, ¿no? De parte de, ni del aliado y menos del enemigo, difícilmente puede tener una estrategia. sí. Una estrategia nacional de seguridad, etcétera, todo lo que sabemos un poco, es una estrategia que tiene que generar consenso interno en primer lugar. Y para generar consenso interno en primer lugar hay que dialogar con la oposición. Eso no lo sabemos, entonces yo creo que al contrario, es un gobierno que no tiene estrategia. Lo único que piensa es mantenerse en el poder y simplemente, digamos, tira la pelota al campo de Rusia, deja todo en las manos de Rusia. Hoy en día no veo un rol proactivo de Armenia en las negociaciones en torno de Artsaj. Todo se está cocinando entre Moscú, Bakú y probablemente Ankara. Armenia está simplemente acompañando. Y no sé si Pashinyan, no es que no sé, seguramente Pashinyan no tiene ninguna capacidad para dar la perspectiva armenia, insistir sobre la perspectiva armenia que empieza, vuelvo a repetir, y esto es muy importante, con un consenso interno, con la voluntad de una declaración conjunta de todas las fuerzas políticas en Armenia. Eso no lo están haciendo porque, bueno, la hipótesis es que ya donde realmente el futuro, la supervivencia de Armenia está en juego. En otros temas, Hachik, nosotros dimos la noticia hace pocos días de la inauguración de una oficina del Consejo Nacional Armenio en Stepanakert. En este sentido, ¿qué perspectiva hay, qué perspectiva abre esta iniciativa para lo que es el trabajo de causa armenia en el contexto internacional? Bueno, yo creo que esto es un paso muy importante en el sentido en que es un mensaje del compromiso aún más activo de la diáspora para insistir en la causa del reconocimiento internacional del derecho del pueblo de Artsaj. Ahora, por supuesto, el gran desafío es cómo movilizar la opinión pública en la diáspora y no y luchar contra las divisiones que seguramente el gobierno va a buscar a provocar en las comunidades. Seguramente va a querer provocar estas divisiones. Pero es importante tener una movilización panarmenia en torno de Artsaj. Y creo que en este sentido, abrir una oficina del Consejo Nacional Armenio en Artsaj es incluir un tema muy importante con un orden de día, ¿no? Un proyecto no, un programa de acción, si quieren, que tiene varios puntos, empezando por los presos armenios en manos de Azerbaiyán. Artsaj tiene que tener mayor presencia en la opinión pública internacional de lo que es hoy en día. ¿Por qué? Porque desde el gobierno de Armenia no se ve ningún esfuerzo para darle visibilidad a la cuestión de Artsaj en el plano internacional. No lo pueden, Claro. no lo pueden y no lo están haciendo, no escuchamos, digamos, declaraciones donde Artsaj es el tema, la preocupación principal del gobierno. Al contrario, hay como que un compromiso de asumir el bienestar social y económico de Artsaj, y es muy irónico, porque es lo que Gorbachev prometió en febrero del 88, cuando empezó todo el movimiento de Artsaj, y una delegación de Armenia y de Artsaj fue a ver al jefe del Kremlin en aquel entonces Gorbachev dijo niet, y todo lo que propuso es mejorar las condiciones sociales, económicas, la misma cosa que está proponiendo el gobierno de Armenia. Se lavó las manos de Artsaj. Eso es lo que vemos en este primer mes. Ahora, si esto va a cambiar en el futuro, no sé,
pero los mensajes, las señales, no son las correctas que está mandando el gobierno, por lo menos para la diáspora. Y ahí sí, digamos, una movilización paralela al gobierno es importante, por Artsaj. Un panorama desalentador, sobre todo en lo que refiere a la estabilidad de Artsaj, al estatus de la República. Mencionabas lo que tiene que ver con la diáspora, es un tema que nos gustaría poder conversar contigo en la próxima oportunidad, sabiendo que el programa de gobierno incluye también las relaciones con la diáspora. Es triste tener estos temas sobre la mesa justo en el aniversario de la independencia de la República de Artsaj, pero es desde donde debemos pujar de ahora en más para continuar con las distintas labores que se pueden hacer de dentro y fuera. Hachik, muchas gracias como siempre por tan claro análisis político. Gracias a ustedes. Que pases bien. Hasta la próxima.